El idioma francés tiene fama de ser muy elegante, pero también muy raro y difícil de aprender. Y no estoy exagerando, y en este video me darán la razón con una serie de cosas increíbles que vamos a ver del idioma francés. Desde palabras que se escriben larguísimas, pero se pronuncian en 2 segundos, letras que están de adorno y una historia bien fantástica que se sigue escribiendo hasta ahora que estamos grabando este video. Vengan pues, conozcamos juntos el lado más extraño del francés. De entrada, ¿qué es lo que se dice del francés? Pues que es un idioma muy difícil para quienes no son nativos. Tiene, por ejemplo, palabras con muchas letras, pero que pocas se pronuncian. Beaucoup se escribe así, pero suena beaucoup. Tiene palabras que se escriben de una forma y se pronuncian de otra muy distinta. Agua se escribe así y se pronuncia eau. ¿Qué me dicen del plural que no suena? Les chats y le chat suenan igual, pero hablan de contextos distintos. Igualmente, un verbo puede sonar igual en distintas conjugaciones. Parle, 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 suenan igual, pero son contextos bien diferentes. En español existen estas 5 vocales, A, E, I, O, U. ¿Y ya? ¿No hay más? Pues en francés existen A, E, I, O, U, Y, pero también están E. ¿Qué diferencia hay entre esta E y esta E? Oigan la diferencia. E, E. Ahora, oigan cómo suena en francés esta U. U. Para que suene U como suena en español, en francés debemos escribir OU. Otra combinación es OI, que suena UA. Otra combinación es esta, AU, EAU, que suena O. Otra que suena como esta E es AI, suena E. También la combinación EI suena E. Otra combinación es OE, OEU, que suena E. ¿Difícil? Y aún no terminamos. Veamos las vocales nasales. An, am, em, en suena en. In, un, ein, ein suena an. On, om suena on. ¿Y qué me dicen de nuestra famosa R? Nuestra R no sale de la lengua, R, sino de la garganta, R. Y todo eso mezclado, lo acepto, lo hace muy difícil, pero no es para espantarlos, ¿eh? Una vez aprendidas estas reglas básicas, ya todo es como mantequilla. En francés se habla de una forma y se escribe de otra. Esto no tiene ningún sentido para muchas personas, pero es así. Muchas letras no se pronuncian, pero se conservan por razones etimológicas históricas, no tanto por cómo suenan. Por eso, los dictados, para quien está aprendiendo el francés, se les dificulta mucho. Pero ¿qué creen? No nada más para quienes está aprendiendo francés, sino también para los mismos nativos. Por ejemplo, es muy común en Francia que los niños de la primaria, pues primero aprenden a escribir como escuchan las cosas y después aprenden las reglas de la ortografía. Yo, por ejemplo, siendo más joven, participé en un concurso que se llama Les Dictaux d'Or, los diccionarios de oro, y llegué hasta nivel departamental. Y una gran parte de este concurso era dictado, pues siempre he sido muy buena para los dictados. Yo creo que el hábito de leer ayuda bastante para aprender ortografía, sintaxis, gramática, en fin, para tener buenas notas, buenas calificaciones en dictado. Difícil, ¿no? Y como si no fuera suficiente, no hay un solo tipo de francés en Francia o en el francés en general. Están de entrada los varios tipos de francés que se hablan en la África subsahariana. En el Caribe, en Haití y las Antillas, se habla creol, lengua basada en el francés que ya la convierte en otro idioma, un otro francés como tal. En Quebec, Canadá, se conservan rasgos antiguos del francés del siglo XVII, lo que ha hecho que tengan una fonética y un vocabulario propios. Si les interesa y quieren escuchar el francés de Quebec, yo les recomiendo mucho que vean películas de esta zona, entre las cuales hay unas del director Xavier Dolan, que a mí me gusta mucho.
Por ejemplo, cuando yo vi la película Mommy de Xavier Dolan, hay una parte en la cual la protagonista habla en francés de Quebec y hasta el director tuvo que poner subtítulos, porque hasta yo que soy nativa, pues no lo entendía. Esto es en el exterior, pero en Francia es lo mismo, aunque más ligero. Todos los franceses nos podemos entender entre nosotros, obviamente, aunque pues tengamos acento, por ejemplo, el acento del norte, el acento del sur. Dicen, ya ustedes me darán su opinión en los comentarios, que así como se dice que de todos los acentos de español existentes, el de México es el más neutro y entendible, de todos los tipos de francés, el francés de París es el más neutro o puro. ¿Ustedes qué dicen de estas dos ideas? Y aparte de estas variantes, tenemos versiones juguetonas del francés que muchos franceses no entienden palabra alguna de ellas. Tenemos el javanais, un francés codificado con mensaje oculto. A manera de juego, el javanais agrega sílabas como av o ja en las frases, en las palabras, para volver el idioma incomprensible. Bonjour, bavon javour, champion, chavon pavillon, train, travain, salut, ça va lui a vu. Es como aquí en México hablar con la F, añadir el fonema F a cada vocal y repetirla. Por ejemplo, para decir perro, decimos peferrofo. Bueno, el javanais se utilizaba mucho entre niños, estudiantes o entre grupos que les gustaba hablar así en secreto. La otra variante del francés es el verlan, la jerga urbana popular, que esta vez no agrega sílabas, sino que invierte el orden de las sílabas. Igualmente se hace para destantear a otras generaciones o otros estratos sociales de Francia. Por ejemplo, femme, meuf, louche, chelou. Français, c'est franc. Merci, cimer. Maestro, stromae. Sí, como el compositor belga. La verdad, este tipo de habla es muy común entre la gente. Si estos 4 puntos que ya llevamos te sorprendieron, espérate que vienen cosas más locochonas aún. En Francia existe cierta discriminación lingüística, la llamada glotofobia. De hecho, es tan común en Francia que en 2020 se aprobó una ley que castiga la discriminación lingüística, siendo Francia el primer país europeo en legislar al respecto. Toda esta pureza la vamos a entender mejor con otros puntos más adelante, pero yo también tengo mi anécdota de cómo veían mi acento del norte cuando me fui desde mi pueblo a estudiar a París a los 18 años. Me acuerdo que cuando yo hablaba me decían, ¿eres del norte, verdad? Y yo, pues sí, ¿por qué? Ah, es que se escucha. Así, de una manera despectiva. ¿Y? Igual pasa en Francia que la gente que tiene un acento, sea del norte, del sur, un acento peculiar, marcado, pues le da pena cuando anda en un entorno como formal que salga a flote el acento. Me acuerdo, por ejemplo, tuvimos un primer ministro en Francia que era del sur, se llamaba Jean Castex, y cada vez que salía a la tele, a la radio, hablaba y todo su discurso estaba opacado por la manera en que hablaba, porque tenía un acento de su región, pues. Se me hace una cosa muy ociosa. Eso que les menciona son ejemplos que pasan adentro de Francia, con los mismos franceses, entre ellos. Pero peor, por ejemplo, cuando eres extranjero y lo hablas con un acento de afuera. Me acuerdo, por ejemplo, Iván, cuando vivíamos en Francia, iba a la prefectura para hacer sus papeles, su visa, todo esto. Y había personas que le decían que no la entendían, cuando sí era perfectamente entendible lo que estaba diciendo, pero nada más andaban ahí como de mamones, hay que decir las cosas como son. Porque evidente, pues lo hablaba con un acento y es normal. Y luego lo más chistoso del asunto es que los que se indignan son franceses que no hablan más que francés, pues. Yo creo que si estas personas supieran el chiste que supone aprender otro idioma y que encima te exigen hablarlo con total perfección, pues le bajarían de 2 rayos a la pureza, y eso aplica para cualquier idioma. A partir del punto anterior, y precisamente para mejorar, detallar, adecuar, perfeccionar esto de la pronunciación, en francés existe un especialista para esto, el ortofonista. Te apuesto a que esto no lo sabías, y muchas personas en Francia, y ojo, no solo extranjeros, sino franceses que tienen problemas con hablar el francés, pues solicitan consultas con el ortofonista. La demanda es muy alta y las citas son muy tardadas. Pueden pasar meses en lo que encuentras primero a un ortofonista y luego una cita.
Así como el ortofonista es algo muy específico en Francia para poder hablar francés parisino, pues hay otra cosa muy específica francesa, el teclado francés. Tiene teclas específicas para E accent aigu e accent grave, se cédille a accent grave, y tiene también una tecla dedicada a la letra U accent grave, la cual se utiliza exclusivamente para una palabra, la palabra où, ¿dónde? Y bueno, aún con todo eso que hace que el francés sea una lengua muy complicada pero muy hermosa, millones de personas en el mundo quieren aprenderla. El francés es la segunda lengua más estudiada del mundo después del inglés. Aproximadamente 132 millones de personas en el mundo la aprenden. La institución francesa más importante dedicada a enseñar francés en todo el mundo es la Alliance Française, una organización internacional fundada en 1883 en París, presente en más de 130 países y con más de 800 centros en todo el mundo. Pero no es la única instancia ni la que tiene la exclusividad. Eso sí, para estar certificado en el idioma francés debes pasar los exámenes DALF y DELF, títulos otorgados por el Ministerio de Educación de Francia. El francés es, dependiendo de la fuente, la cuarta o la quinta lengua más hablada del mundo. Los idiomas más hablados del mundo, considerando hablantes nativos y no nativos, son el inglés, el chino mandarín, el hindi y el español. El cuarto y el quinto lugar se pelean entre el francés y el árabe. Si solo contamos hablantes nativos, el chino mandarín ocupa el primer lugar con 940 millones de hablantes. Luego sigue el español con 485 millones, seguida del inglés con 370 millones. Y el francés está entre el lugar 15 y 20 con 80 millones. El francés es lengua oficial en 29 países y junto con el inglés es la única lengua que es presente en los 5 continentes. También vale decir que lengua oficial no es equivalente a lengua nativa, no es lo mismo. En varios países, por ejemplo, el francés, a pesar de ser lengua oficial, no es lengua nativa, sino que fue lengua impuesta. Y sí, hay que rescatar las lenguas nativas. El país que más lo habla es Francia, con 66 millones de personas, según la Organización Internacional de la Francofonía. Los países que le siguen, sea con parlantes del francés como lengua oficial o no, son República Democrática del Congo, Argelia, Marruecos, Alemania, Italia, Camerún, Reino Unido, Canadá, Costa de Marfil. En Europa, además de Francia, lo hablan también Luxemburgo, Bélgica, Suiza, Andorra. En países como Bulgaria, Moldavia y Rumania es la segunda lengua, como lo es para la Unión Europea, en donde está en primer lugar el inglés y en tercero el alemán. En el continente americano es lengua cooficial en Canadá, aunque la mayor parte de los habitantes de ese país hablan en inglés, excepto en la región de Quebec. El francés también se habla en Haití, en la Guayana Francesa, Martinica, Guadalupe. Como podemos intuir, el francés ya no es solo de Francia. Si hablamos por continente, un 65% de los francófonos totales está en África y lo hablan evidentemente con sus propias formas, modismos, acentos y estilos. Es como el español, básicamente. El español llegó a América desde España, pero cada país de Latinoamérica, desde México hasta Chile, pues ha nutrido al español con especificidades de su país. No es lo mismo, por ejemplo, el español mexicano que el español colombiano, el español puertorriqueño, el español chileno, que a veces me pregunto hasta si estos cuates hablan español, pero ese es otro tema. ¿Qué depara el futuro para el francés? Pues básicamente que se va a seguir descentralizando de Francia. Las tendencias de la OIF, la Organización Internacional de la Francofonía, apuntan que para 2050 África, el continente africano, va a ser el epicentro del idioma francés y evidentemente va a ser un francés muy diferente al de Molière o Voltaire. Es inevitable también no poner como ejemplo el español, que llegó de España a América hace 500 años. Pero ahora, ¿quién domina el mercado en cuanto al español? Es México. México es el país con más hispanoparlantes del mundo. Después viene Colombia y después Argentina. En cuarto lugar queda España.
Antes del inglés, la diplomacia se hacía en francés. Todo comenzó con Luis XIV, el Rey Sol, quien impuso desde la corte del Palacio de Versalles una fuerte moda monárquica, que fue desde las pelucas y los fuertes protocolos de la corte, de lo que ya hablé en un video, por cierto, que les dejaré en la caja de descripción, hasta el idioma. Ahí empezó la moda de que todas las cortes europeas aprendieran francés como lengua de educación. Fue así que el francés se consolidó como idioma diplomático mundial hasta finales del siglo XIX. Después empezó a adquirir fuerza el inglés y sigue hasta ahora. Inglaterra tuvo como idioma oficial el francés por casi 300 años. Tras la conquista normanda en 1066, el francés normando, una variante del francés, fue el idioma de la corte, la ley, la administración y la nobleza inglesa, quedando el inglés antiguo como la lengua del pueblo. Estos 3 siglos provocaron que hoy aproximadamente 25-30% del inglés proviene de palabras francesas, como por ejemplo pride, challenge, court, judge, pork, entre otros. Me creerían si les digo que en la mera época de la Revolución Francesa, hacia 1789, solo un 25% aproximadamente de los ciudadanos de Francia hablaba francés como lengua materna. Pues así era, estaba muy enfocado en la ciudad de París y en ciertas clases, sobre todo la aristocracia y la futura burguesía. El resto del pueblo usaba dialectos regionales, existentes muchos hasta ahora. Sin embargo, la Revolución asoció la lengua francesa a ciudadanía y esto a igualdad. Para ellos, en su lógica, uniformar una sola lengua era practicar la igualdad y ahí empezó la estandarización del francés y la represión de otras lenguas. Sí, hubo un momento en que hablar otro francés estaba mal visto. En 1794, el sacerdote político Henri Grégoire presenta un documento que se conoce como Informe Grégoire, donde denuncia las lenguas patois como obstáculo para la unidad nacional. Patois era y sigue siendo el término despectivo para referirse a idiomas como el bretón, el occitano, el vasco, el alsaciano, al catalán, que antes se hablaban mucho. Fue así que se impulsó la enseñanza del francés en toda Francia, prohibiendo el uso de estas lenguas en la escuela y la administración, situación que siguió en el siglo XIX. Los niños eran castigados si se les ocurría hablar, por ejemplo, el bretón o el occitano, etc. ¿Cuál fue el resultado? Pues una pérdida masiva de lenguas regionales y una uniformización lingüística. Entre ellas, la lengua de mi región, el ch'ti, que es un derivado que proviene del picardo de las lenguas hoy de la región. Yo, por ejemplo, entiendo muy bien el ch'ti, el patois picard de mi región, porque mi abuela pues lo habla bastante bien, pero sí, mis papás no querían que lo hablara. Y así pasa mucho en las generaciones de antes, renegan de esta lengua, no quiere que se enseñen porque les da pena. Sin embargo, y por fortuna, desde hace algunos años hay una reivindicación de estas lenguas originarias regionales. Y a todo esto, ¿cómo nació el idioma francés? Pues el francés no nació como el francés que conocemos hoy. Como todas las culturas y los idiomas existentes, se fue haciendo con un lento ir y venir de personas y de culturas que se fueron entrelazando. Sus raíces más profundas provienen del latín. Tras la caída del Imperio Romano, el latín que se hablaba en lo que en ese entonces era Francia, Galia, un latín mezclado con galo-celta, se fragmentó en múltiples dialectos romances. Fue así que en lo que hoy es Francia se formaron dos grandes zonas lingüísticas, lenguas de Oil hacia el norte y lenguas de Oc, el occitano, hacia el sur. En verdad, el francés como lo conocemos hoy es más reciente de lo que crees. Como lo vimos antes, se estandarizó en verdad en el siglo XIX, hace un poco más de 200 años. Hasta la Edad Media, el latín era la lengua dominante en documentos oficiales, pero la monarquía capeta centralizó el poder en París y el francien,
un dialecto de Oil que se hablaba en la zona, empezó a usarse como lengua de la corte y de la administración. Se convierte en la lengua de la monarquía, lengua que se desarrolla los siguientes 2 siglos hasta que en 1539 Francisco I de Francia firma la ordenanza de Villers-Cotterêts que impone el francés como idioma oficial en documentos legales y administrativos, sustituyendo definitivamente al latín. Este es el inicio legal de la estandarización del francés como lengua de Estado, aunque solo en su papelería, por así llamarle, porque en la práctica, lingüísticamente, Francia seguirá siendo por un buen rato una confederación de regiones, cada una con sus propias lenguas. Y para terminar, ¿hay algo parecido a la Real Academia Española en Francia? Sí, la Académie Française, instancia fundada en 1635 por el cardenal Richelieu bajo el reinado de Luis XIII, con la función de empezar a controlar el francés de entonces, de darle ciertas reglas de ortografía, gramática y estilo, publicando su primer diccionario en 1694, este que ven ahora, dedicado al rey. Se dice que Luis XIII tenía una pésima ortografía. Y sí, sus textos estaban llenos de palabras escritas de distintas formas y con errores gramaticales, pero en su defensa podemos decir que en este tiempo no había reglas de ortografía. Quizás existían de manera tácita, pero no había un texto oficial sobre las reglas. Y esto fue uno de los motivos que originó la creación de la Académie Française, entre otras cosas. Por cierto, la Académie Française continúa hasta hoy. Creo que tanto la RAE como la Académie Française van a querer seguir siendo el epicentro de sus idiomas, para la RAE el español y para la Académie pues el francés, pero realmente el idioma no se rige en oficinas centralizadas, sino que se va cambiando conforme el uso que hace la gente del idioma. Los idiomas no pertenecen realmente a un país, sino a quienes hablan este idioma, y estas personas pues lo van modificando, masticando, le agregan cosas. Es todo un mundo. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qui vous a surpris sur le français dans cette vidéo? Tiene su chiste, ¿verdad, no? El francés es un idioma que suena bonito, eso que ni qué ni cómo negarlo, ¿verdad? Pero como cualquier idioma, tiene hartos detalles y rarezas. Y ha evolucionado y se ha transformado. Hoy no solo le pertenece a Francia. Y este detalle lo hace aún más fascinante. Si te gustó este video, dale like y recomiéndaselo a quien sabes que le gusta el francés y tiene interés en este idioma. Y dime aquí abajo en los comentarios, ¿qué dato te sorprendió más y por qué? Y muchas gracias a todos por su apoyo, a quienes se han hecho miembros del canal, a quienes han mandado super thanks y a quienes ven este video hasta acá, hasta el final. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos a la próxima.